al tema de este día. Le he colocado: ¿viviré con límites o sin límites? Y quiero que reflexionemos en esto. Cuando tú y yo vivimos sin límites, podemos sufrir un accidente. Y lo primero que viene a mi corazón es: en la carretera ponen muchas señales. Te ponen un letrero que dice máximo 90 kilómetros por hora o máximo 110. Y si tú excedes esa velocidad, estás expuesto a pasar un accidente. Y al igual, la palabra nos enseña muchos límites, muchos linderos, muchas cosas que el Señor nos las ha dejado para nuestro bien. Y hoy quiero comenzar con el siguiente pensamiento. Tenemos que aprender a vivir en alerta. ¿Por qué? Porque aun cuando no veamos delante de nosotros un letrero que diga te están tentando, que no venga esa persona a tentarnos, o que literalmente sepamos que nos va a hacer caer, no porque no esté ese letrero o esa señal, no significa que no vamos a estar alerta. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo alertas. Dice la palabra que tenemos que estar como atalayas, que tenemos que ser esos vigilantes. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no vamos a poder ser libres de un ataque si no estamos alerta. Y para esto es necesario que aprendamos a vivir con límites. Nosotros tenemos que usar límites, pero no solo eso. También tenemos que enseñar a la gente que nos rodea a vivir con límites. Y hay dos maneras muy sencillas. La primera que yo quiero sugerirte en esta noche, para que tú la apliques, pero para que también enseñes ya sea a tus hijos o a los discípulos que un día el Señor te dé, es explicar el límite que tú quieres colocar. Pero también no solo explicarlo, sino dar un ejemplo claro. Muchas ocasiones no nos enseñan cómo tenemos que reaccionar delante de una situación difícil. Pero hay algo bien importante: la tentación no se hizo para vencerla, se hizo para huir de ella. Y tú y yo tenemos que explicarle eso a nuestros hijos. Tenemos que explicarle eso a la gente que esté en la congregación. Tenemos que decirle: cuidado, hermano, usted no está hecho para ir en contra de la tentación, usted tiene que huir de ella. Pero también la segunda manera en la que podemos enseñar a vivir con límites es con nuestro ejemplo. Tengo muy grabado un ejemplo que un pastor me dio, que era la obediencia. Y quiero recordarte que tú y yo nacimos para obedecer. Efectivamente, nacimos para adorar, nacimos para cantar, para exaltar su nombre, para ser discípulos. Pero dice su palabra, y no lo voy a dejar de repetir, que Jesús no vino precisamente a la cruz, Él vino a obedecer. Dice su palabra que Él se hizo obediente hasta la muerte. Por tanto, nosotros tenemos que ser obedientes. Amén. Por otra parte, yo quiero que tú y yo aprendamos lo que dice la Escritura. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Quiero que veas, la Escritura está siendo muy sabia. Si tú y yo volteamos hacia un pasado, podemos ver cómo nuestros padres, nuestros abuelos y las generaciones anteriores tenían muy definidos los límites. Y aún ellos, sin conocer a Cristo, era gente que vivía de una manera honorable. Y la Escritura nos está diciendo: no traspases esos linderos, no traspases esos límites. Y quiero ejemplificarte esta enseñanza con la vida de David.
Muchos pensamos que el gran pecado y el gran error de David fue el adulterio, pero no. El gran problema de David fue que del árbol de la codicia tomó el fruto llamado adulterio. Es decir, mis hermanos, David tenía mucho, pero no le bastaba lo que tenía. Los apetitos del hombre, cuando esos apetitos no tienen un límite, van a provocar que una persona que está sana espiritualmente llegue a una tragedia moral, llegue a tener consecuencias visibles y completamente destructoras. Aún la misma palabra nos enseña que el profeta reprendió la codicia, no el adulterio. Es decir, el adulterio solamente fue la cereza del pastel. ¿Por qué? La codicia fue la raíz del pecado de David. La codicia fue lo que motivó que David cayera en un pecado sexual. Aún la palabra nos enseña que su palabra es profunda y que escudriña los pensamientos y el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que salga de lo profundo el tropiezo. Quiero que tú recuerdes, tú no puedes escudriñar tu corazón si no es por medio de la palabra. Por eso la Escritura nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No nos engañemos. La palabra cumple su propósito. Y así como el profeta Natán, al momento de hablar con David, sacó la raíz que era llamada codicia, también nosotros tenemos que comprender la Escritura para que veamos dónde está la raíz de nuestros pecados visibles. ¿Estamos juntos hasta aquí? Y quiero explicarte lo que es la codicia. Es el intenso deseo de tener lo que no deberíamos tener, de tener lo que no nos pertenece. Y quiero que pienses en esto. Muchas ocasiones queremos la autoridad que el otro tiene. Por ejemplo, cuando no estás casado, piensas que tu pareja, que tu novio te pertenece, y eso es un gran error. Esa persona ni siquiera te pertenece. No tienes por qué ni tocarlo ni a desearlo. ¿Por qué? Porque estás codiciando lo que no es tuyo. También las posesiones de los demás. Muchas ocasiones queremos lo que el otro tiene, cuando no nos lo ha dado el Señor en gracia. Y eso sucede porque no tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Y la consecuencia es una total desintegración. Una persona insatisfecha en el Señor es una persona mal agradecida. Y en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 23, en la Biblia de las Américas dice: el temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Quiero que te des cuenta, en el libro de Proverbios 19, 23 nos está poniendo como principio el temor de Dios. Si tú no eres temeroso de Dios, jamás serás una persona agradecida. Porque alguien que agradece es porque reconoce que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Y una persona que no agradece normalmente codicia lo que no tiene.
Y en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 11 y 12, el apóstol Pablo nos escribe: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Comprendamos que el tener temor de Dios y ser agradecido nos va a librar de la codicia. En el libro de Éxodo nos enseña cuando el Señor da los mandamientos, que entre ellos dice uno: no codiciarás. Y si ese mandamiento lo dejó Dios, no es como una opción, es algo que tenemos que hacer. El evitar la codicia va a promover dentro de la familia, dentro de la iglesia, la unidad. Va a promover el amor, va a promover la fidelidad. ¿Por qué? Porque el Señor busca cuidar aún nuestro corazón. No olvides, una persona agradecida se aparta de la codicia. Pero si nosotros comenzamos a codiciar, automáticamente vamos a brincarnos ese límite que Dios nos puso, vamos a brincarnos ese lindero y vamos a destruir ese orden social. Quiero que hagas memoria, ¿cuántas ocasiones tú te has tenido que tropezar con el deseo malvado de un hermano? Con las cosas terribles: es que yo tengo celos, yo tengo envidia de fulano, de mengano. ¿Qué está pasando en el cuerpo de Cristo? Se está rompiendo porque no estamos cumpliendo ese mandato tan sencillo. En la sociedad sabemos que está completamente llena de codicia. ¿Cómo lo sabemos? Porque es evidente el crimen y el abuso que hay a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el ladrón quiere lo que el otro tiene. Porque el político desea lo que no puede tener. Eso se llama codicia. Y algo que le pasa al cuerpo de Cristo, por ejemplo, son las deudas. Esta arma que usa Satanás, llamada deudas, provoca que los hijos de Dios se encadenen a causa de su codicia. Y la Biblia nos enseña dos cosas. En el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Es decir, mis hermanos, ya no solamente nos está expresando la Biblia de que podamos ser presa del pecado, sino que ahora te vuelves esclavo de aquel que te dio dinero. Pero también en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Codicia. ¿Te das cuenta? Necesitamos comprender, mis hermanos. Jesús se enojaba demasiado con los fariseos, con los saduceos, con los republicanos. ¿Por qué? Y esto necesito que tú lo recuerdes para enseñarte por qué se enojaba. Nuestro corazón es un tipo de tierra. Y cualquier semilla que coloques en la tierra, eventualmente va a dar fruto. Y por eso Jesús les decía a los fariseos, a los religiosos, que tenían que cambiar su manera de vivir, porque en su corazón se estaban dando frutos de destrucción. Porque esa tierra estaba totalmente entenebrecida. Mira lo que dice en Mateo,
capítulo 23, verso 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero lo de adentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y quiero que pienses en esto, mi hermano. Todo pecado se esconde en el corazón. Por lo tanto, el pecado no es evidente muchas veces a los ojos de los hombres. Y si lo vemos, el pecado es como la hipertensión. Dicen los médicos que la hipertensión es el asesino silencioso. Nadie sabe que está ahí. Nadie siente su efecto. Pero si no es detectada a tiempo, causará muerte. Por ello la misma Escritura nos dice que la primera promesa que Dios le hizo al hombre es transformar su corazón, para que lo podamos amar, para que lo podamos adorar, para que nos podamos rendir a Él. Y de aquí yo veo la gran importancia de que el corazón del hombre sea puro, para que el momento de que esa pureza existe en el interior, se manifieste exteriormente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque tu corazón es una especie de tierra en donde cualquier semilla se puede fecundar. Y quiero que veamos esto. ¿Cómo nosotros podemos limpiar nuestro corazón? Bien sencillo, estando disponibles al Espíritu Santo. ¿Por qué? Nosotros no podemos limpiarnos ni santificarnos. Es el amor del Señor el que nos limpia y el que nos santifica. Y para lograr esta disponibilidad, necesitamos quizás descubrir algunas de las cosas que llevaron al rey David a su gran desastre. Y quiero que me acompañes a 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Y este primer desastre yo lo he nombrado quedarse en casa en tiempos de guerra. Y dice la Escritura: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 8, nos enseña que hay tiempo para todo. Hay un tiempo para reír y hay un tiempo para lamentarse. Hay un tiempo para abrazar y para dejar de abrazar. Pero aquí hay algo bien importante. En el tiempo que David tenía que salir a guerra, en vez de usar ese tiempo correctamente, oídos, pon toda tu atención, cuando él tenía que salir, cuando era el momento, era el tiempo, él se puso a pensar en el pasado. Es decir, que su tiempo presente, en el tiempo en el que vivía, no pudo discernir lo que tenía que hacer, porque él estaba enfocado en su pasado. Y mira lo que dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor nos está diciendo, no te fijes en tu pasado. Fíjate en la obra que yo estoy haciendo para ti. ¿Qué es esto? ¿Qué pasaba en la vida de David? David confió en las victorias de su pasado y olvidó que su presente dependía de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Él envía a sus hombres a la guerra y no discierne, no le cae el 20, se le olvida que él es el líder.
Se le olvida que el líder tiene que estar al frente de la batalla. Se le olvida que él era el pastor. Se le olvidó que él era el rey. Se le olvidó que él tenía que ir al frente. Y lo que produjo fue una catástrofe. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Nosotros tenemos que aprender, así como David. David tenía que cuidar al ejército. David tenía que estar al frente, guiando. Así nosotros, mis hermanos, tenemos que estar al frente de la batalla, cuidando a nuestra familia, cuidando a la iglesia. Tenemos que prestar mucha atención en el hermano que tienes a la par, para que en el momento en el que él o ella caiga, no permitamos que Satanás arremeta una y otra vez contra él. A veces el hermano no dice nada, se queda recibiendo los golpes, pero nosotros tenemos que orar por él o por ella. Igual cuando tú estés metido en una bronca, tienes que decir: aquí estoy, ayúdenme. No podemos quedarnos tirados, porque Satanás no se tienta el corazón y viene a robar, a matar y a destruir. Y fue lo mismo que pasó con David. Recordemos que tenemos que protegernos los unos a los otros. Tenemos que ver que si un hermano está caído, no tenemos por qué pisarlo, no tenemos por qué juzgarlo, no tenemos por qué criticarlo, tenemos que irlo a cubrir. Tenemos que dar la vida por nuestro hermano. Y quiero que pienses en esto. Muchos hombres, hablo de gente que ama a Dios, se han enredado en trampas del sexo, en trampas del adulterio, en noviazgos que no son agradables a Dios, en trampas de la pornografía, en drogas, en homosexualidad. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué habría pasado con esos hermanos si ellos hubieran estado alerta del ataque de Satanás? ¿Qué hubiera pasado si esos hermanos que cayeron, la iglesia hubiera tenido el sentir de levantarlos? No nos podemos dar el lujo de distraernos. Tenemos que estar alerta. Esos hermanos que cayeron podrían haber salido victoriosos de la batalla. Pero quiero que recuerdes esto y lo guardes en las tablas de tu corazón. Muchos de nosotros hemos olvidado que vivimos en una guerra continua. Vuelvo a repetir. Hemos olvidado que vivimos en una guerra continua. Dice el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estamos viendo que desde el principio hay una guerra entre Satanás y los hijos de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? De que los hijos de Dios no están alerta. Siguiente punto, el cual yo quiero que aprendas está en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2. Y yo le he puesto este segundo punto: hacer mal uso del tiempo. Y la Escritura nos enseña. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, implementaron un programa llamado Ojos Abiertos. Y ese programa tenía como propósito mantenerse alerta de cualquier cosa que se viera rara. Pero nosotros no podemos darnos el lujo de tener una mala experiencia para comenzar a implementar límites.
No podemos darnos el lujo de caer en pecado o de ver al vecino en pecado para mantenernos en alerta. Quiero que pienses en lo siguiente, mi hermano. David no tuvo precaución. Y en un momento él se dio permiso a sí mismo de tomarse un tiempo libre. Así como que se dio vacaciones de hijo de Dios. Y ese tiempo libre lo usó inadecuadamente. Y quiero que veamos la mezcla. Mezcló un tiempo de relajación con una venenosa codicia. El resultado ya lo vimos en la Escritura. Pero yo creo y yo considero que si nosotros queremos vivir en santidad, tenemos que aprender a usar bien el tiempo. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que vivir con límites. Y podríamos hablar de muchos límites, pero hay algo que yo he aprendido en las cosas de Dios y son 2 preguntas que yo te quiero hacer a ti, que te quiero dar a ti para que tú te las hagas en el momento que te enfrentes a una situación. Y la primera es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si yo estoy con mi novia o con mi novio dándome besos? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si yo tengo la necesidad de pedir prestado? Y así que te preguntes en todas las circunstancias que vivas. ¿Qué haría Jesús si caigo en enfermedad? ¿Qué haría Jesús si pasa esto? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y la segunda pregunta que quiero que te hagas antes, no después, antes de que sucedan las cosas, después de que haga esto, ¿tendré que arrepentirme de algo? ¿Por qué? Porque si te tienes que arrepentir de algo, es porque eventualmente caerías en pecado. ¿Estás conmigo? Necesitamos comprender que la manera en la que usamos nuestro tiempo va a afectar nuestra vida y nuestro entorno. Aún en los tiempos que tú puedas distraerte y relajarte, sé bien consciente de que Dios te está viendo y que no debemos bajar la guardia en ningún momento, porque la guerra contra Satanás es real y Satanás no pierde su tiempo. Siguiente punto que quiero que aprendas esta noche. Nunca nos debemos dejar guiar por nuestros apetitos. Y quiero que veas, el pecado de David inició cuando él estuvo donde no debía estar. ¿Cuántas veces tienes que estar en la casa de Dios y estás en otro lugar? ¿Cuántas veces el Señor te llama a que hagas una u otra actividad, a que entres en oración, a que estés trabajando, a que estés haciendo algo que Dios te guió a hacer, pero de repente te encuentras en otro lugar? Aguas. Quiero que veas, mi hermano, el pecado de David, después de que inicia estando donde no tenía que estar, se empezó a alimentar ese pecado de sus 5 sentidos. La Escritura dice que él vio a la mujer. Resultado de prestar sus 5 sentidos fue que la codició. Y aquí entramos en un tema bien importante. Un cáncer destructivo. Quiero que sepas que el poder demoníaco nunca va a descansar. Satanás siempre va a buscar que todas las personas sean tentadas para que eviten vivir en santidad. El ataque de Satanás primordialmente empieza por los ojos, a través de la pornografía. Y la pornografía está disponible para todos, a un clic de distancia. Y con un clic de distancia en la computadora, o viendo una revista, o simplemente viendo un espectacular en la calle, automáticamente destruye nuestra santidad. Quiero recordarte que la masturbación, el sexo ilícito, el abuso sexual, malamente sigue de moda.
hagamos conciencia en nuestros ojos. Ese músculo, llamémoslo así, no porque sea un músculo, pero este músculo nos puede preparar para el propósito de Dios o puede destruir el propósito de Dios. Y quiero que veamos esto. Este músculo tiene la habilidad de mostrarnos el camino que Dios ha trazado o de despegarnos totalmente a que caminemos de manera contraria. Y mira lo que dice el libro de Job, capítulo 31, verso 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo quiero decirte algo. No veas lo que no es tuyo. Si no estás casado, no veas lo que no es tuyo. Es que es mi pareja. No veas lo que no es tuyo. Es que quiero ver si me entiendo con él. No veas lo que no es tuyo. Porque en el momento en el que colocas los ojos ahí, automáticamente estás volteando tu mirada de Dios. Y quiero que pienses en tu vida espiritual como si fuera un jardín. Tú tienes la habilidad de arrancar de raíz lo que esté estorbándote o de abonar el árbol de la santidad. Y yo quiero dejar una semilla de parte de Dios en tu corazón. La santidad no es cuestión de posición. La santidad es cuestión de dirección. ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu corazón? El lugar hacia donde tú diriges tu corazón es el lugar donde tú te verás en un futuro. Vamos a cambiarle la expresión. Si tu corazón está dirigido hacia la cruz, el resultado será santidad. Si tu corazón está dirigido, guiado a tu placer natural, como lo hemos aprendido, el resultado será infierno. No hay otra. Tú decides. Por eso es necesario que nunca nos demos el lujo de prestar nuestros ojos al pecado. La búsqueda de la santidad, la búsqueda de la cruz, va a mostrarnos el camino de la senda de Dios. Es decir, que tienes que estar bien atento hacia dónde estás guiando tus ojos. No vez tras vez, cada segundo. Satanás cada segundo te está atacando, cada segundo te manda un cartel, cada segundo te pone algo en la televisión, cada segundo te pone algo en una persona. Tienes que estar bien atento a dónde diriges tus ojos. Siguiente punto que necesitamos aprender. David hizo mal uso de su autoridad. Esto es algo irremediable. David usó su postura de rey para que sus súbditos, la gente que estaba bajo su cargo, le trajeran a él una mujer con el propósito de pecar. Y quiero que veas esto. Dios te ha dado autoridad, donde quiera que tú estés, autoridad espiritual. Y esa autoridad nunca la debes usar para un fin personal. Porque si la usas para un fin personal, automáticamente el resultado va a ser un deseo de placer en tu vida. Nuestra autoridad espiritual tiene que ser usada para fijar límites. Tiene que ser usada para limitar a Satanás. ¿Por qué? Porque si la autoridad que Dios nos la ha dado, la usamos con un fin personal, vamos a estar estableciendo el reino de las tinieblas. O la usas para quitar a Satanás, o la usas para darle el acceso.
Estate alerta de cómo usas tu autoridad. Siguiente punto que quiero que aprendas. Cubrir el pecado en vez de confesarlo. Es muy sencillo. Muchas ocasiones somos la tapadera del otro, la tapadera del vecino. Por eso muchos creyentes, mis hermanos, cuando están atascados en un pecado, es como si estuvieran subidos en un carro, en una ladera llena de lodo, y que ellos intentan por sí mismos salir solos del pecado. Y lo único que comienza a suceder es que comienzan a atascarse y comienzan a salpicar pecado aquí, pecado allá, pecado por acá. Porque solos no pueden salir del valle del tormento. Como resultado, salpican contaminación. Y quiero que veas lo siguiente. Eso mismo le pasó a David. Él se vio atascado en el árbol de la codicia. Y ese árbol de la codicia se vio reflejado en 3 pecados más: la lujuria, el adulterio y el asesinato de uno de sus mejores hombres. ¿Por qué? Porque nunca pudo, o más bien no pidió ayuda. Quiero que nos demos cuenta. Cuando voltea la cara a David, se ve atascado en el lodo y en el fango de la destrucción. Y quiero que reflexionemos en esto. Un pecado no confesado será cubierto por un pecado nuevo. Piensa si hay pecado no confesado en tu vida. Si no lo has sacado, está siendo cubierto quizás por una mentira. Y para tapar esa mentira necesitarás otro pecado. Y para tapar ese tercer pecado necesitarás el cuarto. Y a su vez, y de repente es como un efecto dominó que va a provocar la muerte. Piensa en ello. Por eso, muchos creyentes, en vez de volverse discípulos reales de Jesucristo, se apartan de la iglesia. Porque se sienten juzgados, porque se sienten llenos de culpa. Y como no buscan ayuda, no buscan al pastor, no buscan a Jesús, como consecuencia se les hace un callo. Pero como ya conocen la palabra, ahora su estado postrero es peor que el primero. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen la razón. Ellos piensan que al conocer la palabra se pueden justificar, pero no se están dando cuenta de que su alma se está muriendo y va derecho al infierno. Y con esto quiero terminar. Caer en pecado efectivamente es grave, pero cubrir el pecado es devastador. La santidad auténtica, mis hermanos, solo se va a hallar en una confesión auténtica. Por eso dice la Escritura que confesemos nuestros pecados y que Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.